Muy buenas, aquí hemos vuelto para hacer otro unboxing desde el anillo único. Esta vez traemos un juego bastante especial y de los más codiciados en Kickstarter, sobre todo por lo exclusivo que ha resultado. Bueno, quizás no tanto exclusivo, sino que mucha gente se ha enterado tarde, ha querido entrar en el Kickstarter y no le ha dado tiempo. Y eso que es, esto que estáis viendo es la segunda edición del Kickstarter. Así que sí, es lo que creéis. The Seventh Continent, lo hemos conseguido. Y os vamos a enseñar qué traen las cajas. Ya les tenía abiertas el precinto porque tenía que comprobar que el contenido del Kickstarter estaba completo. Pero está todo dentro como venía de fábrica. Así que vamos a ello. Vale, vamos a apartar trastos de medio y vamos a enseñaros las cosas una por una, porque hay bastante tela que cortar. Bueno, Seventh Continent es un juego, en la parte de atrás tampoco es que se prodiguen mucho la gente de Serious Pulp, no le han añadido demasiado arte, para qué nos vamos a engañar. Es un juego de 1 a 4 jugadores para mayores de 14 años y duración indeterminada. Las partidas pueden durar mucho o poco. En este juego somos exploradores a principios del siglo XX, 1900 y poco, más o menos, que estamos malditos por una maldición que nos habremos ganado, como siempre, por meternos en la tumba que no debemos. Y es un juego, salvando las distancias, estilo Elige tu propia aventura, aquellos libros que leíais y que recordaréis los que peinéis ya alguna que otra cana. Es un juego en el que tenemos que, en base a nuestras decisiones, movernos por un continente imaginario, de ahí el nombre del séptimo continente, por un continente imaginario en el que tendremos que ir consiguiendo pistas y objetos que nos ayuden a levantar nuestra maldición. En función de lo difícil que queramos que sea el juego o no, podremos jugar con más de una maldición. Ya os recomiendo que no juguéis con más de una la primera vez porque os puede ser más que duro. Y vamos a ver qué trae la caja básica. Esta caja trae el contenido de el primer Kickstarter. La caja por dentro las han hecho con reborde oscuro. Bueno, aquí podéis ver mis trozos de celo, que son los que uso para mantener el precinto, pero ¿qué queréis? Es una buena forma de forrar las cajas, muy sencilla. Aquí tenemos el manual. Un manual formato libro con muchísima información. Muchísima información, pero una vez que aprendéis a jugar, yo ya me he leído los manuales cuando los he ido consiguiendo. Cuando aprendéis a jugar es mucho más sencillo de lo que parece. Aquí explican cómo son las cartas, los tipos de cartas, cómo se prepara la partida, cómo se resuelven las acciones, cuál es la secuencia del turno, resultados. Aquí, por ejemplo, hay una tabla de cuántos éxitos puedes conseguir en una acción en función de cuántas cartas robes del mazo, que ahora os explicaré. Bueno, un manual muy detallado, muy detallado. Eso sí, está solo en inglés o en francés. No se ha conseguido traducir y se ha intentado por parte de varias editoriales, pero de momento el diseñador no ha querido dar su brazo a torcer. Este troquel que tenemos aquí es un montable para hacer una pequeña pila que se pondrá aquí en un lateral mientras estamos jugando para todas las cartas que vayamos descartando. Esto queda montado en forma de pequeña torre. Las cartas de descarte tienen su propia torre de descarte con, además, como podéis ver aquí, un poquito de texto explicándonos cómo funciona la pila de descarte. Y aquí podéis ver el juego. Unos tableritos duros, relativamente duros, ya comban algo, pero son de buena calidad. No sé si podéis ver el espesor bien en la cámara. Y tenemos todas las acciones posibles, las consecuencias de hacer una acción, los recursos. Y por el otro lado, resolución de acciones y secuencia del turno. Son unas hojitas de resumen para cada uno de los 4 jugadores, que están muy bien. Y bueno, básicamente este juego es un juego de cartas. Aquí tenemos un montón de cartas. Cuando decimos un montón son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 paquetes de cartas. Estamos hablando de 1000 cartas fácilmente en el juego básico. Aquí tenemos estas cartas de fondo azul, son las cartas de acción, que son unas cartas que van a compartir todos los jugadores, que como podéis ver en esta primera, por ejemplo, tiene aquí
media estrella. Estas estrellas son los éxitos cuando hacemos una acción. Estas cartas, según vayamos sacando cartas, al hacer acciones, la acción te va a decir, saca 4 cartas o más y en esas 4 cartas tienes que conseguir al menos 2 éxitos. Bueno, pues esas cartas se van a ir apilando de determinada manera y igual que esta tiene media estrella aquí, va a haber cartas que tendrán la otra media estrella en este otro lado, con lo cual las podremos ir apilando y juntando medias estrellas conseguiremos estrellas completas que nos darán éxitos. También habrá cartas que tengan una estrella completa en esta zona de la carta que nos darán un éxito completo y en ese mazo de acciones que está compuesto por cartas azules podremos tener distintos tipos de cartas y objetos que nos irán ayudando en la aventura. Tenemos un montón de cartas azules, que son todos estos paquetes. Vale, cartas blancas, voy a ir sacando unos cuantos paquetes para que los veáis. Al final son todos iguales. Cartas blancas, cartas verdes. Vamos a sacarlo todo. Cartas verdes, más cartas verdes, cartas amarillas, más cartas verdes. Tenemos muchísimo material. Todo esto son cartas verdes. Estas vamos a ponerlas aquí como blancas. Más cartas verdes. Más cartas amarillas. Verde, verde, verde. Bueno, como veis, cartas verdes hay muchísimas. ¿Cómo funciona este juego? Estas cartas verdes, os las voy a enseñar así un poco por encima, son las localizaciones de la aventura. En este juego vamos a ir sacando cartas, no las voy a desprecintar porque este juego corres el riesgo de comerte algún spoiler en alguna de las cartas, pero vamos a buscar una que tenga terreno, por ejemplo, esta misma. Como podéis ver, en esta carta tenemos terreno. Bueno, pues la mesa va a estar compuesta de este tipo de cartas y en este tipo de cartas, como podéis ver, hay flechitas que indican a otras cartas con otros números. Cuando utilicemos la acción de avanzar, que es una de las acciones básicas del juego, nos iremos moviendo por el continente. El juego está diseñado de tal manera que si aquí indica la carta 136, el dibujo de la carta 136 coincide con esta, por esta zona. Cuando no sepamos qué hay en los alrededores, se van a colocar estas cartas, bueno, en este caso no va a ser esta carta, probablemente sea otra que esté en otro taco. Este número que se ve aquí, que es un número romano, tiene que coincidir con este que se ve aquí. En este caso es un 2 y en este caso es un 6, pero bueno, entendéis lo que quiero decir, imaginar que esto sería un 2. Es que no, precintadas lo más parecido es un 3. Cuando no se sabe qué hay en este lado, se pone una carta del tipo del número romano que pone aquí. Esta carta se pondría así y es como en los antiguos juegos de estrategia, por decirlo así, la niebla de guerra o la niebla de exploración. Hasta que no te aventuras en esta zona del terreno no sabes qué hay. Se le daría la vuelta a esta carta y habría que leer un texto, te diría qué carta tienes que colocar, qué nueva parte de la maldición sufres, etcétera, etcétera. Es un juego en el que no sabes lo que hay, tú vas tomando decisiones y qué acciones haces y en función de eso vas avanzando. Como podéis ver, todas las cartas verdes están numeradas. Las amarillas son versiones más potentes de las cartas verdes. Básicamente sería, en este ejemplo que hemos visto aquí de los del bosque, suponiendo que de esta carta del bosque hubiera una versión amarilla, sería una carta que probablemente tuviera, pues por aquí o por aquí, alguna acción más, como esta que se ve aquí abajo, tendría alguna acción más que sería más potente, que nos daría alguno de los ítems de la aventura que nos permitiría levantar la maldición. Bueno, todo esto son las cartas, que como veis hay muchas. ¿Qué más trae la caja? Unos daditos, porque estos dados sirven para... en todas estas cartas, en las cartas verdes, no solo hay terreno. También voy a buscaros una, igual que esta, que es una carta de búsqueda, que nos dice que nos vamos con las manos vacías. Hay cartas que aquí te dice, pues lupa, o prismáticos, o algo así. Son objetos, o una pala para excavar, por ejemplo. Son objetos que tienen un determinado número de usos porque se gastan. ¿Cómo se marcan esos usos? Con estos pequeños daditos que sirven para indicar cuántos usos tenemos. Estos son unas pequeñas peanitas para los personajes que vienen en este otro troquelito, que los he puesto al revés.
Pero en la versión del Kickstarter tenemos los personajes, si queremos... A ver, que los veáis bien. Tenemos figuritas de personaje y unas figuritas de hoguera, chiquititas, que si conocéis el juego de consola o ordenador de Dark Souls, no son exactamente lo mismo, pero vienen a ser puntos seguros donde descansar para recuperarnos de nuestras heridas y del cansancio. También trae esto, que es una lupa de mano. ¿Por qué? Porque en las cartas, como habéis visto, voy a volver a buscar la del bosque. Bueno, no es la misma, pero vamos a tener que fijarnos muchas veces en pequeños detalles, como por ejemplo, pues en esta, yo que sé, hay un par de gaviotas volando. No sé si lo veréis ahí, gracias a la lupa, ahí hay 2 gaviotas volando. Bueno, pues en este juego va a haber veces que nos vamos a tener que fijar en este tipo de detalles para saber cómo avanzar o para decidir qué acciones efectuamos. Y por eso incluyeron la lupa. Y bueno, dentro de la caja, bandejitas con el logo del juego. No sé si se ve bien. Una pequeña bandejita que no tengo muy claro para qué se usa. No sé si será para meter aquí las figuritas de los personajes o los dados, pero me parece demasiado grande. Pero bueno, tampoco le vamos a poner pegas, ya que viene una bandejita. Y aquí debajo de esta espuma, que sirve para luego en las bandejas acomodar las cartas, en esta otra bandeja vienen un montón de separadores para separar las cartas por tipo. Para separar cartas verdes en función del número. Estas son para las habilidades de los personajes, habilidades avanzadas. Guardar. Este separador es muy importante porque aquí no solo es que se pueda, sino que se debe guardar partida, porque es muy frecuente que no consigas levantar la maldición en una sesión de juego y tengas que seguir. Y luego aquí hay separadores de cartas que quedan en el pasado y cartas eliminadas, por decirlo así. Y aparte de estos, tenemos aquí estos son, ¿veis? Aquí tenemos los números romanos, 2, 3, 4 y 5. Una esta de preparación, bueno, muchos más separadores que nos sirven para colocar todas las cartas. Y esto es básicamente el básico, la caja básica de The Seventh Continent. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa y recojo todo esto y os enseño el resto de las cajas. Bueno, ya hemos vuelto, hemos recogido el juego básico. Esta caja blanca del Seventh Continent es la expansión de todo lo que sube debe bajar. Sin más, vamos a enseñarosla. Bueno, os voy a enseñar en la parte de atrás de la caja para que veáis que la gente de Sirius Pulp sigue siendo consistente en sus cajas. Por detrás no se han molestado en poner arte. Ya tiene bastante trabajo el juego. A mí personalmente me gustan mucho este tipo de cajas, son muy sobrias. Yo entiendo que haya gente a la que le gusten las cajas más decoradas. Bueno, un documento en el que se da las gracias por ser backer de la campaña. El manual de la expansión con las reglas que afectan a la nueva expansión. Nada, son 4 caras, no tiene más. Un poco de troquelito. Esto, si estáis viendo bien, es un globo. ¿Por qué hay un globo? Bueno, y esto de aquí es una balsa. ¿Por qué hay un globo? Porque efectivamente todo lo que sube debe bajar. Igual que os hemos explicado antes que éramos aventureros en un continente, aquí vamos a tener que viajar partes en globo para conseguir quitarnos de encima la maldición. En esta caja, que esta forma parte... Bueno, todo forma parte de la segunda campaña de Kickstarter del Seventh Continent. Lo que pasa que la caja que os hemos enseñado antes, la caja negra, era el material que venía en la primera edición del Kickstarter que sacaron. Todo el conjunto era posible conseguirlo en la segunda campaña y la caja blanca es exclusiva, por decirlo así, de la segunda parte de la campaña de Kickstarter. Y igual que os hemos enseñado que antes había una pequeña torre de cartón que había que destroquelar para el mazo de descarte, en esta han incluido lo mismo para el mazo de acción, esas cartas azules que os explicaba antes que tenían las estrellas con los éxitos. Es exactamente lo mismo, pero para colocar las cartas de acción y tener la mesa más colocada. Por ejemplo, podríamos tener la torre de cartas de acción aquí y la torre de descarte aquí. Es un juego que ocupa bastante mesa. Dentro de los add-ons, sí, aquí estáis viendo un pequeño
archivadorcito, ahora os explicaré qué es. Dentro de la campaña en los add-ons, como os decía, había un tapete para poder jugar, que era un tapete que estaba dividido en una cuadrícula de 80 por 80. Porque sí, aquí como veréis hay más cartas. Estas cartas son de 80 por 80. Si queréis enfundarlas y estáis locos como estoy yo, necesitaréis, dependiendo del pledge que consigáis, o este juego ya se empieza a ver de segunda mano, también es cierto que ha sido muy complicado de conseguir. De hecho, hace aproximadamente 4 días, esto lo estamos grabando a día 2 de agosto, ha sido a finales de julio cuando la gente de Serious Pulp ha abierto una tienda online para poder vender el material que les ha sobrado de la campaña de Kickstarter, y cuando digo que el material ha volado, es que ha volado. Ha durado horas si ha llegado. Entonces, si conseguís haceros de alguna manera con este juego, la aportación que he conseguido yo del Kickstarter son casi 1700 cartas. Tener en cuenta, si bien es cierto que no hace falta enfundarlas todas, porque, por ejemplo, las cartas blancas sí, porque son cartas de exploración y cada vez que se juega se barajean, para que no te salga siempre la misma exploración, lo que le añade rejugabilidad al juego. Pero, por ejemplo, las cartas verdes son cartas que cuando el juego te dice saca la carta, en este por el caso la 001, saca la carta 133, vas a las bandejas, tiqui 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 tiqui, buscas la carta 133 y la pones en juego. No tiene más. Las cartas verdes y las amarillas no se barajean, pero las azules y las blancas sí. Yo soy de los de enfundarlo todo, y sí, 1700 fundas son muchas. No sé cuánto me va a llevar a enfundar esto, pero desde luego más de lo que va a durar este vídeo. Bueno, como podéis ver en esta expansión nos añaden más cartas azules de acción. Por cierto, mira, aquí se ve una carta de maldición. Estas cartas moradas van incluidas en el mazo azul. Cuando robemos cartas de acción, como os he explicado antes, para ir consiguiendo las acciones que vamos llevando a cabo y que vamos buscando éxitos, nos encontraremos cartas de maldición. En un principio no ocurre nada si las robamos de la torre de cartas de acción, pero cuando la torre de cartas de acción se va vaciando, va a la pila de descarte. Si se nos acaba esta torre y la pila de descarte está llena y hay que robar y sale una carta de maldición, hemos perdido todos. La partida se acaba y hay que volver a empezar. Así que mucho ojito con estas cartas que, a ver si la centro bien, que parece que no, pero son muy peligrosas. Bueno, aquí tenemos más cartas blancas, verdes de terreno y objetos. Más cartas amarillas de terreno especial, cartas verdes, más cartas verdes. Estos son cartas especiales, si no me equivoco, son del cielo, que son las que se exploran en globo. Más cartas verdes. Como podéis ver, será por cartas. Vale. Como sé que le tenéis ganas, el archivador lo voy a dejar para el final. Esto son... Aquí tenemos la balsa y esto es para montar el globo. Este troquel se saca, se monta, esta pequeña bandejita se abre así, metemos el troquel del globo, lo cerramos y queda increíblemente aparente. Cuando tenga todo el juego montado y echemos alguna partida, ya os pondremos fotos en Twitter y en nuestro canal de Instagram y en Facebook para que podáis ver cómo se ve el juego en mesa. Como decía, estos son los dos vehículos de la expansión, la balsa y el globo. ¿Por qué hay una balsa? Porque también nos vamos a encontrar en estas cartas de terreno ríos subterráneos que tendremos que explorar con la balsa. Así que la aventura se complica bastante. Aquí tenemos 4 nuevos personajes, entre los que hay, sí, como estáis viendo, una cabra, unas peanas grandes que ahora mismo no sé, creo que son por si no tiene, estas peanas las han incluido por si quieres usar, en vez del globo y la balsa que viene de plástico, por si quieres usar simple y llanamente el token de globo y el token de balsa. La opción está ahí. Más separadores. Esta caja, comparada con la otra, trae poco, entre comillas, contenido. Los separadores normales. Las peanitas para las cartas de jugador. Esto es un separador de las cartas de globo, porque esta expansión, el globo, tiene sus propias mecánicas. Otro separador más.
las bandejitas típicas para ordenar todas las cartas con sus separadores, con, a ver que se me cae, con el logo del juego. Y otra bandejita de las pequeñas, que seguimos muy bien sin saber para qué es, pero ya que la tenemos no le vamos a hacer ascos. Y este es el archivador, vamos a quitar esto de medio, este archivador tan chulo, ¿para qué es? Vamos a sacarlo. En la otra caja, no sé si se ha visto, hay un separador, como podría ser uno de estos, hay un separador marrón que pone... No, perdón, no es un separador, es una carta que está en uno de los mazos, por eso no la habéis podido ver, que pone nuestra mochila y diario. ¿Por qué? Porque como somos exploradores, llevamos una mochila, llamarlo mochila, llamarlo zurrón, como queráis, y un diario de nuestras exploraciones. ¿Qué han hecho para esta campaña de Kickstarter? Como al final los objetos y las habilidades que conseguimos forman parte de nuestro diario, en vez de guardarlo detrás de una carta, que es cómodo, han sacado este pequeño diario en el que, como podéis ver, es un archivador de hojas. Aquí podemos guardar nuestros objetos, habilidades y cartas que nos atañan a la partida cuando guardemos partida, junto con unas pequeñas cartas que están en alguno de estos mazos. Obviamente no me voy a poner a buscar entre 1700 cartas ahora, pero hay unas pequeñas cartas que tienen las caras de los dados para que guardemos aquí, guardemos un objeto con una pequeña carta que nos dice cuántos usos le quedan al objeto, como os había explicado antes con los dados. Así que muy chulo, un tacto, no sé si es cuero o tiene pinta de ser piel sintética, pero un tacto muy agradable, de muy buena calidad, con la gomita para que quede cerrado y no se salgan las cartas. La verdad es que el detalle es espectacular. Y vamos a quitar esto de medio y os vamos a enseñar lo que os he enseñado hasta ahora. Las dos cajas vendrían a ser el Kickstarter completo, pero no el típico all-in que se incluye en los Kickstarter. No quise el all-in, me parecía demasiado material y ya solo el juego base, la caja negra que habéis visto antes, da para, según el Kickstarter, más de 1000 horas de juego. No sé cuántos de vosotros tendréis 1000 horas a algún juego, probablemente yo solo al Galáctica. Bueno, estos son expansiones. Estas expansiones lo que hacen es añadir más terreno, más aventuras, más objetos, más maldiciones de las que nos tendremos que librar. Cada maldición es distinta y los exploradores se la tienen que quitar de una manera distinta. Y de hecho, como os he explicado que estas cartas blancas se barajean cada vez que juegas, no siempre el mapa es exactamente igual ni los objetos salen en el mismo sitio. Estas expansiones añaden, por ejemplo, esta, enfrentarse a los elementos. Esta añade otro nuevo mazo de cartas y unos troqueles de elementos, un tornado, esto parece ser una tormenta magnética, niebla, tormenta eléctrica, parece ser nieve, un pequeño explicándote cómo colocar las cartas de esta mini expansión, unas peanas para colocar los troqueles, van colocados sobre estas peanas con unos pequeños palitos y ya está. Esta expansión incluye esto. Básicamente con esta expansión nos vamos a encontrar tornados, tormentas de nieve, etcétera, etcétera, en la partida. Expansión El Santuario Prohibido. Como podéis ver en la imagen, típica mazmorra de Indiana Jones y la Última Cruzada, con trampas de pinchos, martillos que se balancean y, como se ve en la imagen, hay un muerto en la mazmorra. Así que os hacéis una idea de lo que nos puede pasar si nos metemos aquí. Esta expansión está compuesta únicamente de mazos de cartas. Aquí podéis ver, mira, esta es una carta de pista, pero tampoco os la voy a poner para que la veáis muy bien, porque si nos hacemos spoiler. Cartas de pista y cartas de terreno, con el correspondiente papelito de la expansión de a qué se aplica. El pantano de la locura. Aquí podéis ver el arte, una criatura del pantano. Al igual que la otra expansión, más cartas, con las maldiciones correspondientes a la expansión, el papelito de la expansión y más terreno. Estas tres expansiones son las expansiones más clásicas que básicamente casi todo el mundo ha cogido.
En esta se ha quedado el papelito dentro. Bueno, en esta que no os he enseñado, el laberinto de hielo. Bueno, aquí podemos ver un frailecillo en una de las cartas. Pues imaginaos la Antártida en invierno. Más cartas. Estas 3 expansiones eran todo cartas. Y esta de los elementos, que aquí se puede ver el tornado, son poquitas cartas, pero nos añadían los troqueles. Y bueno, esto es todo, que parece que no, pero al final nos hemos ido a un vídeo largo. Parece que no, pero traía muchísimo material. Imaginaos el all-in, la cantidad de material que puede traer esto. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo.